Yeah. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza, a un nuevo vídeo. Gracias por estar ahí, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema de los group. El group es un señuelo de vinilo, como veis, es una imitación de gusano. Lo podemos encontrar en una amplísima gama de colores, diferentes tamaños, diferentes modelos. Bueno, el group lo podemos encontrar en varios tamaños, colores, con doble cola, con una sola cola. Veis, aquí tenemos este de doble cola, por ejemplo, en color amarillo, este en color verde, en color blanco. Y luego tenemos el group de una sola cola. Como podéis ver, también lo tenemos en una amplia gama de colores. ¿Veis? Aquí tenemos unos pequeñitos. ¿Veis? Y aquí, bueno, pues los tenemos, como podéis ver, de diferentes tamaños y diferentes colores. Luego aquí tenemos las cabezas plomadas o jig-head. ¿Veis? También en distintos tamaños, con distintos pesos. ¿Veis? Algunas de ellas van coloreadas y otras van, bueno, con el color natural del plomo. Este señuelo fue de los primeros en aparecer en el mercado, entonces llamados twisters. Fue uno de los señuelos innovadores en los mercados de pesca para el black bass. Bueno, ¿cómo utilizar este señuelo? Lo primero que vamos a hacer es aprender a anzuelarlo. Para ello tenemos diferentes tipos de cabezas plomadas, como habéis visto en un principio, en el primer vídeo. Las tenemos pintadas en colores y las tenemos también sin pintar. Las tenemos también en diferentes tamaños y diferentes pesos. 3 tamaños distintos, 3 anzuelos diferentes. Y bueno, por ejemplo, vamos a elegir esta de doble cola. Le vamos a poner una cabeza del mismo color. Bueno, para anzuelarlo sería, como siempre, cogemos y pinchamos la lombriz, buscamos que se quede en el centro para que el anzuelo largo no salga entre medias de las dos colas. Pinchamos, lo pasamos de la curva. En este sistema hay que meter el vinilo bastante más adentro porque el anzuelo nos tiene que salir, atravesar casi todo el vinilo hasta que nos asome casi al final, casi donde empiezan las colas. Metiendo el anzuelo así. ¿Veis? De esta manera se nos tiene que quedar montado. Una vez que lo lancemos al agua, la manera de recogerlo será despacito, lo dejaremos que profundice a 1 metro, a 2, a 3, a 4, a 5, hasta el fondo. Nosotros queramos, simplemente tendremos que lanzarlo, esperar a que se hunda a la profundidad que nosotros deseemos pescar. Y entonces, bueno, pues recogeremos lentamente de forma lineal, de manera de que haga su acción de manera eficaz moviendo sus dos colas, pero de una forma que tampoco sea excesivamente rápida, sino tiene que hacer su movimiento atrayente. Entonces, moviéndola a una velocidad normal, recogiendo una velocidad normal, pues será mucho más atractivo, mucho más efectivo que si lo recogemos a muchísima velocidad. Bueno, aquí en este caso pues podemos poner un twister de una sola cola,
en color negro y lo vamos a montar en una cabeza del mismo color. Para el perfecto anzuelado de este twister o este group de color negro, la cola y el anzuelo tienen que quedar en la misma posición, así, ¿vale? Tendrían que quedar así. Así no, ¿vale? Tiene que quedar la curva de la cola y la curva del anzuelo, tienen que quedar en un mismo plano. Bueno, para que esto quede así, pincharemos por la boca y pasaremos todo el group, casi a mitad por aquí, por esta zona. ¿Veis? Así de sencillo. Y de esta manera nos quedaría montado nuestro señuelo. ¿Veis? De esta forma. Con una cabeza, sin pintar. Entonces, bueno, pues vamos a coger un color, por ejemplo, este en color miel, que no tendría cabeza específica de ese color. Entonces, pues montaríamos esta cabeza exactamente igual, procurando que el anzuelo y la cola queden en un mismo plano. ¿Vale? El anzuelo y la cola tienen que quedar en un mismo plano. Y lo pincharíamos igual. ¿Veis? El vinilo tiene que quedar ajustado a la cabeza del jig, para que no se nos salga hacia atrás. Como podéis ver, el jig lleva aquí un ganchito en el plomo para que el vinilo, cuando entre aquí, quede sujeto y no se deslice hacia atrás. Otra forma de utilizar este señuelo sería, que es una forma que yo utilizaba al principio, que yo he utilizado mucho cuando comencé a pescar, pues era que yo lo lanzaba, dejaba que se hundiera a la profundidad que yo pues quería o creía que estaban los peces, y entonces con la puntera de la caña levantaba el group hacia arriba, despacito, con la punta de la caña, y de momento bajaba la puntera para que el group cogiera otra vez profundidad. Estos señuelos, este modelo de señuelo, este group, nos va a servir para pescar en todos los ambientes y todas las especies. Con esto podremos pescar trucha, tanto común como arcoíris, en el río. Podremos pescar en embalses, en lagos, en el mar. En cualquier escenario de pesca, este señuelo nos dará resultado siempre. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores señuelos que se han inventado para pescar. Bueno, pues nada más. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle a like, compartirlo con otras personas que puedan estar interesadas en estas técnicas de pesca. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho, activar las notificaciones, activarla en la campanita cuando os ponga todas, ¿vale? Para que os lleguen todas, porque si solamente activáis la normal, la que aparece solamente la campana, pues habrá muchas de ellas que se perderán. Entonces no os van a llegar las notificaciones de los vídeos.